Shalom, amados. Damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 11, Vagiyash. Significa y se acercó. Está comprendida por Génesis desde capítulo 44, versículo 18, a capítulo 47, versículo 27, y por la Haftara, Ezequiel capítulo 37, versículos 15 al 28. Génesis 44, 18 dice: Entonces Judá se acercó a él. Rabí Eleazar discurrió sobre el versículo: Pues tú eres nuestro padre, porque Abraham no nos conoce e Israel no nos reconoce. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Vuestro Redentor desde la eternidad es tu nombre. Isaías 63, 16. Dijo: La palabra tú se refiere aquí al grado que planeó y creó al mundo y por el cual el hombre fue traído al mundo. Porque Abraham no nos conoce, tanto más que hallándose en sus manos vida y muerte, no mostró hacia nosotros tanto cuidado como hacia Ismael, por el cual pidió: o que Ismael pueda vivir ante ti. Génesis 18, 18. Además, Israel no nos reconoce, dado que dejó al grado divino al conferir a sus hijos las bendiciones que él mismo debió pronunciar. Luego, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, pues tú siempre nos apoyas y cuidas de nosotros como un padre de sus hijos, para proveer a todas nuestras necesidades. Nuestro Redentor desde la eternidad es tu nombre, pues Jacob llamó así a Dios cuando dijo el ángel que me ha redimido. Génesis 48, 18. Una noche, Rabí Isaac y Rabí Judá, sentados, estaban estudiando la Torá, y el primero dijo: La tradición nos enseña que cuando Dios creó el mundo inferior según la pauta del mundo superior, e hizo de cada uno de los dos la contraparte del otro, de manera que su gloria se halla a la vez en lo alto y abajo. Rabí Judá dijo: Seguramente es así, y él creó al hombre para que fuese superior a todo. La escritura dice así: Yo soy el que hizo la tierra y creé al hombre sobre ella. Isaías 45, 12. Es decir, yo he hecho la tierra con el solo propósito de crear al hombre sobre ella, pues depende del hombre el completar la unidad orgánica del todo. Está escrito: Así dice el Señor, el que crea los cielos y los extiende, el que tiende la tierra y lo que sale de ella, el que da aliento a la gente sobre la tierra y espíritu a quienes caminan sobre ella. Isaías 40, versículo 15. La primera parte del versículo se refiere al Santo bendito sea en sus operaciones en lo alto, como que Él crea los cielos y continuamente y en todos los tiempos los renueva. La tierra es aquí una alusión a la tierra santa que constituye el manojo de vida, y es esta tierra la que da alma, neshama o aliento, a la gente que vive sobre ella. Rabí Isaac dijo: el conjunto del versículo habla del mundo superior, porque es de aquí de donde emerge el alma de vida en esa tierra, y ese país, a su vez, es el reservorio del cual salen almas para todos. Observen que cuando el Santo bendito sea creó a Adán, juntó su materia terrestre de los 4 rincones del mundo y lo modeló de ella en el lugar del templo aquí abajo, y le proporcionó un alma de vida traída del templo en lo alto. Y bien, el alma es un compuesto de 3 grados, y de ahí que tiene 3 nombres, es decir, Nefesh, principio vital, Ruach, espíritu, y Neshama, alma propiamente. Nefesh es el más bajo de los 3. Ruach es un grado más alto, mientras que Neshama
Es el más alto de todos y domina a los otros. Estos 3 grados se hallan armoniosamente combinados en los hombres que tienen la buena fortuna de servir a su amo. Porque primero el hombre posee Nefesh, que es una preparación santa para una etapa más elevada. Luego de que ha alcanzado pureza en el grado de Nefesh, se vuelve apropiado para ser coronado con el grado santo que reposa sobre él, es decir, Ruach. Cuando ha alcanzado así al morador de Nefesh y Ruach, y se ha calificado para el culto de su amo en la manera requerida, la Neshama, el santo grado superior que domina a todos los otros, toma con él su morada y lo corona, de modo que se vuelve completo y perfeccionado en todos los lados. Se vuelve digno del mundo por venir y es amado del santo bendito sea. A su respecto, dice la Escritura, para que mis amados hereden en un día. Proverbios 8:21. Siendo los amados los que han alcanzado la santa Neshama. Rabí Judá observó si es así. ¿Cómo puede entenderse el versículo acerca del diluvio? Todos en cuyas narices estaba el alma de espíritu, Nishmat Ruach, de vida, murieron. Génesis 7:22. Rabí Isaac respondió: esto pone de manifiesto lo que dije. Entonces los de la generación del diluvio no fue dejado ninguno que poseyera la Neshama santa, como por ejemplo Enoc o Jared, o alguno de los otros justos que por sus méritos hubiera podido salvar la tierra de la destrucción y a sus habitantes del exterminio. La Escritura nos dice que murieron todos aquellos en cuyas narices estaba el alma del espíritu de vida, todos los de tierra seca. Es decir, ya murieron y partieron del mundo, de modo que no fue dejado ninguno para proteger al mundo en ese tiempo. Observen que Nefesh, Ruach y Neshama se hallan en una serie ascendente de grados. El más bajo de ellos, Nefesh, tiene su fuente en la perenne corriente celestial, pero no puede existir permanentemente salvo con la ayuda de Ruach, que mora entre el fuego y el agua. Ruach, en su turno, es sostenido por Neshama, ese grado más alto que está por encima suyo y que es, así, la fuente de ambos, de Nefesh y Ruach. Cuando Ruach recibe su sostén y Neshama, Nefesh lo recibe a su vez a través de Ruach, de modo que los tres forman una unidad. Sobre Génesis 44:18 que dice, entonces Judá se acercó a él. También se dice que este era un acercamiento de un mundo a otro de modo de unirse. ¿Por qué Judá era rey y José era rey? Y se acercaron más y más hasta que se unieron. Rabí Judá inició un discurso sobre el texto, pues he aquí que los reyes se reunieron. Salmos 48, versículo 5. Dijo, esta es una alusión a Judá y a José, que ambos fueron reyes y se juntaron en una disputa, pues Judá se interesó por la seguridad de Benjamín y le pidió a su padre con respecto a este mundo y al mundo por venir, diciéndole, yo seré seguridad para él, de mi mano lo requerirás, si no te lo traigo y pongo delante tuyo, entonces cargaré con la culpa todos los días. Génesis 43, versículo 9. Es decir, en este mundo y en el mundo por venir. De ahí que se acercó a Joseph para razonar con él con respecto de Benjamín, por temor a que fuese proscrito de este mundo y del mundo futuro. Mientras Judá y José discutían acaloradamente, todos los que se hallaban presentes vieron inmediatamente y estuvieron pasmados, aterrorizados y apresurados, se retiraron. Temblor se apoderó de ellos allí. Salmos 48, versículos 6 y 7. Pues temieron que pudiesen matar o ser matados, y todo por causa de Benjamín. Rabí Judá dice,
Hay en este versículo una recóndita doctrina de fe, esto es, que cuando Dios se complace en Israel y la unión de los hijos de Israel es coronada, entonces dos mundos se juntan en unión, el uno abriendo su almacén y el otro acumulando satisfacciones. Así, miren, los reyes se reunieron, es decir, los dos mundos santos, el mundo superior y el mundo inferior. Rabí Eleazar dijo: la razón por la cual Judá y no otro se acercó a José fue porque representaba la seguridad, como está escrito: por tu servidor se torna en seguridad para el mozo. Hablando esotéricamente, estaba en el orden de las cosas que Judá y José se encontraran, pues José era un sadik, un justo, y Judá era un rey. Así, la unión de ellos producía muchos beneficios para el mundo. Fue la causa de la paz para todas las tribus, y entre todas las tribus fue la causa del fortalecimiento del espíritu de Jacob, como está escrito: el espíritu de Jacob, el padre de ellos, revivió. Génesis 45, versículo 27. De ahí que tanto arriba como abajo se conspiraba para juntarlos. Rabí Abba citó el versículo: limpiado en situación, el júbilo de toda la tierra, precisamente el monte Sión, las más sobresalientes partes de la tierra, la ciudad del gran rey. Salmos 47, versículos 1 al 3. Exponiéndolo esotéricamente, limpiado en situación, dijo, es una alusión a José el justo, del cual está dicho: y José era de forma bella y hermoso de mirarlo. Génesis 39, versículo 6. Se lo llama el júbilo de toda la tierra, porque es el júbilo y la alegría del mundo superior y del mundo inferior. También es Monte Sión, la parte sobresaliente del norte, dado que en su tierra fue donde permaneció el tabernáculo de Silé. La ciudad del gran rey es el lugar preparado para el encuentro con el Rey Altísimo, siendo ese lugar a la vez el santuario de los santos, de donde sale toda luz, todas las bendiciones y toda alegría, para hacer resplandecer todos los rostros, el centro desde el cual el templo recibe bendiciones, que a su vez envía bendiciones a todo el mundo. Antes de que José y Judá se acercaran el uno al otro, no había paz, pero tan pronto como lo hicieron, ellos trajeron mucha paz al mundo y gran alegría, a la vez arriba y abajo, pues tan pronto como Judá se acercó a José, todas las tribus se le unieron. Génesis 45:1 dice: entonces José no pudo contenerse ante todos ellos que estaban junto a él. Rabí Hillá discurrió sobre el texto. Él esparció, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Salmos 112, versículo 9. Dijo: observen que Dios creó al mundo y puso al hombre para que fuese rey sobre él. Y bien, desde el primer hombre se han ramificado diferentes clases de hombres, justos y malvados, necios y sabios, ricos y pobres, y entre estos ninguna clase puede acreditarse por medio de la otra, es decir, el justo por el malvado, el sabio por el estúpido, el rico por el pobre, porque es por ese medio que un hombre se vuelve digno de unirse al árbol de vida, y más aún la caridad que él dispensa lo sostiene por siempre en buena posición, como está dicho. Su justicia permanece para siempre. Rabí Eleazar dijo: cuando Dios creó el mundo, lo estableció sobre una columna cuyo nombre es justo, como es el justo que sostiene al mundo e irriga y sostiene todo lo que existe. Así la Escritura dice: y un río salió de Edén para irrigar el jardín, y de allí se dividió y se convirtió en 4 corrientes. Génesis 2, versículo 10. El término se dividió significa que el alimento y la bebida llevados por ese río los recibe enteramente el jardín, y de allí es derramado a los 4 rincones del mundo. Y muchos son los que esperan recibir de allí bebida y alimento.
Así está escrito: los ojos de todos te esperan, y tú les das su alimento en la estación de la vida. Salmos 145, versículo 15. Pero los malvados verán y serán hostigados. Salmos 112, versículo 10. Es decir, el reino idólatra. Observen que el reino del cielo es el santuario designado para amparar a todos los necesitados bajo la sombra de la Shekinah, y el justo es el recolector de caridad que dispensa a todos, como está dicho. Él ha desparramado, sí, ha dado a los necesitados. De ahí que quienes hacen colectas para caridad reciben una retribución tan grande como aquellos que dan la caridad. Así las palabras: entonces José no podía contenerse ante los que estaban junto a él, se refieren a todos los que están parados y esperan recibir alimento y bebida del justo. En la sentencia: y no había nadie con él mientras José se hacía conocer a sus hermanos, el término con él es una referencia a la comunidad de Israel, y sus hermanos se refiere a los otros conductores de carros y legiones, a que alude el versículo: por el mérito de mis hermanos y compañeros. Salmos 122, versículo 8. O también: y no había nadie con él, es una descripción del tiempo en que el santo, bendito sea, se unirá con la comunidad de Israel. Mientras José se hacía conocer a sus hermanos, alude de nuevo al tiempo en que el santo se unirá a Israel, con exclusión de las naciones idólatras. Rabí Yosef expuso el versículo como refiriéndose al tiempo en que el santo, bendito sea, levantará la comunidad de Israel del polvo y se vengará en las naciones idólatras. Respecto de esa ocasión está escrito: y no había conmigo nadie de los pueblos. Isaías 63, versículo 3, que es análogo en fraseo al pasaje: y no había nadie con él cuando José se hizo conocer a sus hermanos, y además, y él los descubrió y los condujo todos los días de la antigüedad. Isaías 63, versículo 9. Génesis 45, versículo 14, dice: y cayó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró sobre el cuello de él. Rabí Isaac discurrió sobre el versículo: tu cuello es como la torre de David, construida con torrecillas, donde cuelgan 1000 escudos, toda la armadura de los hombres poderosos. Cantar de los Cantares 4, versículo 4. Dijo: la torre de David significa la Jerusalén celestial, de la cual está escrito: el nombre del Señor es una torre fuerte, el justo se introduce en ella y es elevado a lo alto. Proverbios 18:10. Donde la locución a lo alto señala la torre de arriba. Tu cuello significa el templo abajo, que por su belleza se compara al cuello en el cuerpo humano. Así como el cuello da simetría y belleza al cuerpo, así el templo lo hace para con todo el mundo. Construido con torrecillas. La palabra hebrea significa literalmente terraplén de embocaduras, es decir, un terraplén hacia el cual se dirigen sus miradas todos los hombres cuando abren sus bocas para ofrendar plegaria y alabanzas. Donde colgaban 1000 escudos, alude a las 1000 reconstrucciones cósmicas que se efectúan allí. Toda la armadura de los hombres poderosos se refiere a los ángeles de castigo que proceden del lado de la severidad. Así como los adornos de una mujer cuelgan alrededor de su cuello, así todos los ornamentos del mundo están colgados en torno al templo. De manera similar, en el pasaje: con el yugo sobre nuestras cervices somos ungidos. Lamentaciones 5, versículo 5. Hay una alusión al templo: cansados estamos, mas no hay descanso para nosotros. Lamentaciones 5, versículo 15. Es decir, nos hemos esforzado para construir 2 veces el sagrado templo, pero los enemigos no nos permitieron retenerlo y no fue reconstruido. Luego, así como todo el cuerpo perece,
cuando el cuello es destruido? Así tan pronto como el templo fue destruido y su luz se extinguió, el mundo entero fue hundido en la oscuridad y no hubo luz del sol o las estrellas, ni en el cielo ni en la tierra. De ahí que José lloró por eso. Después de que hubo llorado por el templo, lloró por las tribus que hubieron de ir al exilio, porque tan pronto como el templo fuera destruido, todas las tribus fueron desterradas y dispersadas entre las naciones. La escritura nos dice, y él besó a todos sus hermanos y lloró junto a ellos, es decir, por ellos. Lloró por todos ellos, por la doble destrucción del templo y por sus hermanos, las 10 tribus que fueron al exilio y dispersadas entre las naciones. Y después de eso, sus hermanos hablaron con él. Sin embargo, ellos no lloraron, porque el Ruach HaKodesh no resplandecía sobre ellos como sobre José. Génesis 45, versículo 16, dice: y el informe sobre ellos fue oído en la casa de Faraón. Rabí Abba inició un discurso sobre el versículo: mi alma anhela, sí, hasta languidece por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan de júbilo al Dios viviente. Salmos 84, versículo 3. Dijo: observen que un hombre, antes de ofrendar su plegaria a su amo, debe primero recitar algún agradecimiento. También ha de rezar ante su amo en el tiempo apropiado, en la mañana para unirse al lado derecho del santo, bendito sea, y en la tarde al lado izquierdo. Corresponde al hombre elevar plegaria y súplica cada día, de modo de unirse con Dios. Se ha asentado que al orar ante su amo, un hombre no ha de hacer oír su voz, y si lo hace, su plegaria no será aceptada, por la razón de que la plegaria no consiste en voz audible, ni es la voz oración. La plegaria consiste en otra voz ligada a la voz que se oye. Corresponde así que el hombre ore silenciosamente para rezar con esa voz que es inaudible. Así está escrito: y la voz fue oída. Donde el término hebreo que significa voz está escrito defectuosamente sin una bev, señalando la voz audible, como la de la oración de Hannah, de la cual está escrito: pero la voz de ella no se oía. Primera de Samuel 1:13. La plegaria que el santo bendito sea acepta es la que se efectúa con seriedad y devoción y la adecuada contrición de la mente en la unidad de Dios. Rabí Eleazar dijo: la voz silenciosa es la voz superior de la cual todas las otras voces proceden a la afirmación. Y la voz se oía, donde el término kol, voz, está escrito sin una baf. Es una alusión a la voz que lloró por el primer templo y el segundo templo. La palabra se oyó sugiere el ver. Una voz se oyó en Ramá, Jeremías 31, versículo 15, donde la palabra hebrea que significa en Ramá y que literalmente indica en lo alto, alude al mundo superior, al mundo por venir. Para ese caso está escrito: y en aquel día el Señor Dios de los ejércitos llamó a llanto y a lamentación. Isaías 22:12. De modo que la voz se oyó en la altura de las alturas. Por eso también Raquel lloró por sus hijos. Ella se rehusó a ser confortada por sus hijos porque él no está. No está escrito, ellos no están, sino él no está, lo cual es una alusión al esposo de ella, porque si su esposo hubiera estado presente con ella, ella se habría dejado confortar por ellos, pues ellos no quedarían entonces en exilio. Pero no estando su esposo con ella, no podía ser consolada. Aquí la casa de Paró o Faraón es también una alusión al templo en lo alto, es decir, a la casa que fue despojada, desnudando toda su luz y radiación y sus tesoros ocultos.
Cuando el santo bendito sea, levante esa voz silenciosa del polvo, entonces todo lo que perdieron en el tiempo del exilio será restaurado, y ellos celebrarán en las radiaciones superiores que fluirán con brillo agregado del mundo superior, como dice la Escritura. Y acontecerá en ese día que se sonará una gran trompeta, y vendrán los que se perdieron en Asiria y los que fueron dispersados en el país de Egipto, y ellos adorarán al Señor en el santo monte de Jerusalén. Isaías 27, versículo 13. Génesis 45, versículo 19, dice: Ahora se les ordena, hagan lo siguiente, tomen carretas del país de Egipto. Rabí Hillá comenzó un discurso con el texto: regocijaos con Jerusalén y estén alegres con ella. Todos ustedes, los que aman, gocen con ella, regocijo de cuantos la lloran. Isaías 66, versículo 10. Dijo: cuando el templo fue destruido y los hijos de Israel, a causa de sus pecados, fueron arrojados de su país, Dios se apartó a la altura de las alturas y no miró la destrucción del templo ni el exilio de su pueblo, y la Shekinah fue exiliada con ellos. Cuando Dios descendió de nuevo, observó su casa quemada, miró a su pueblo y vio que estaba en exilio. Averiguó respecto de la matrona, la Shekinah, y verificó que había sido expulsada. En aquel día, el Señor, el Dios de los ejércitos, llamó a llanto y lamentación y a la vez a cubrirse con arpillera. Isaías 22, 12. Y la matrona fue llamada a lamentarse con una virgen cubierta con arpillera por el esposo de su juventud. Joel 1, versículo 8. Porque él se había apartado de ella y estuvieron separados. El cielo mismo y la misma tierra lamentaron, como está escrito: he visto el cielo con negrura y lo cubro de saco. Isaías 50, versículo 3. Todos los ángeles celestiales levantaron sus voces en lamentación, como está escrito: vean, los ángeles claman, los ángeles de paz llaman amargamente. Isaías 33, versículo 7. El sol y la luna se afligieron y su luz se oscureció, como se lee: el sol será oscurecido en su marcha. Isaías 13, versículo 10. ¿Por qué razón? Porque el otro lado obtuvo dominio sobre Tierra Santa. Rabí Hillá discurrió sobre el versículo: y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Dios respecto del país de Israel. Viene el fin sobre los 4 cabos de la tierra. Ezequiel 7, versículo 1. Dijo: este versículo contiene una idea recóndita, como ya se asentó. Hay un fin a la derecha y hay un fin a la izquierda. Al fin de la derecha se alude en la expresión viene un fin, y en la expresión viene el fin se refiere al fin de la izquierda. El fin derecho es el fin del buen instigador. El fin izquierdo es el fin del mal instigador. Y cuando los pecados de Israel se multiplicaron y crecieron, fue por este fin izquierdo que el reino malvado obtuvo poder y destruyó la casa y el santuario del Señor. Así dice la Escritura. Así dice el Señor Dios: un mal sin guiar, ved, viene. Ezequiel 7, versículo 5. Cielo y tierra lamentaron porque el dominio se dio al confín de la izquierda. Y bien dado que el reino santo, el reino del cielo, fue derribado y ha prevalecido el reino malvado, corresponde que el hombre se aflija y se humille, de manera que cuando el reino santo vuelva a levantarse y sea restaurado al mundo, pueda él regocijarse con ese reino. Así como la Escritura dice: regocijaos de júbilo con ella, todos vosotros los que os lamentáis por ella. Isaías 66, versículo 10. Génesis 45, versículo 27 dice: y él vio las carretas.
Egipto es llamado una vaquillona hermosa. Jeremías 46, versículo 20. Y de ahí la palabra eglot, carretas. Puede ser aquí una alusión al Egipto que indica que vendrá un tiempo cuando los israelitas, los esclavos de Egipto, de la vaquillona hermosa, obtendrán sobre él dominio. Rabí Eleazar dijo: por medio de las vaquillenas, José tuvo la intención de recordar a Jacob que cuando se separó de él, estuvo estudiando con él la sección de la vaquillona cuyo pescuezo hubo de ser quebrado. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Y bien, este rito de la vaquillona, una nunca hubo de ser quebrada, se aplicó para un hombre encontrado asesinado sin que se supiera quién lo mató. La vaquillona fue arrojada a los malos espíritus para advertirles e impedirles el obtener dominio sobre ella. Todos los hombres parten de la vida a manos del ángel de la muerte, excepto aquel cuya vida le fue arrebatada por otro hombre antes de que el ángel de la muerte haya recibido permiso de ejercer sobre él su función. Así, el ángel de la muerte tiene motivo para quejarse contra el fugar del asesinado. Por eso se ordenó que los ancianos de esa ciudad traerán la vaquillona. Deuteronomio 21, versículo 4. De modo que, de apartar cualquier acusación contra esa localidad y salvaguardarla frente al poder del acusador, cuando José abandonó a su padre, fue sin escolta y sin haber comido antes. Y cuando Jacob dijo después: José seguramente está deshecho, agregó: pero yo iré a la tumba de mi hijo afligido. Génesis 37, versículo 35, que es como decir: fui yo la causa de su muerte, y más aún lo mandé, aunque sabía yo que sus hermanos lo odiaban. Todo esto se lo insinuó José al enviarle las vaquillonas. Rabí Judá le dijo a Rabí Eleazar: pero José no mandó las vaquillonas por orden de Faraón, como está dicho, y José les dio vaquillonas de acuerdo con la orden de Faraón. Génesis 45, versículo 21. Rabí Eleazar respondió: Faraón solo dio la orden a requerimiento de José. En realidad, Jacob no estuvo plenamente convencido de las noticias que le trajeron hasta ver él mismo las vaquillonas, como la escritura dice: y cuando vio las vaquillonas que José le mandó, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Génesis 14, versículo 27. Rabí Simeón observó: primero la escritura dice: y el espíritu de Jacob revivió, e inmediatamente después, Israel dijo. Génesis 45, versículo 23. La Torá la llama primero Jacob porque la Shejiná partió de él cuando los hermanos hicieron para ella una reunión a fin de que jurara sobre el secreto con respecto a la venta de José. Pero ahora que la Shejiná retornó, él se elevó al grado más alto simbolizado por Israel. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Yo bajaré contigo a Egipto. Esto es una indicación de que la Shejiná lo acompañó al exilio. Y a cualquier lugar donde los hijos de Israel fueron exiliados, la Shejiná los seguía al exilio. Obsérvese que José envió a su padre 6 carretas, en alusión a lo que se encuentra en las 6 carretas cubiertas que los príncipes presentaron a Moisés. Números 7, versículo 3. Según otra opinión, el número fue 60, pero las dos opiniones no son contradictorias porque en realidad primero está escrito: en las carretas que José envió, Génesis 45, versículo 27, y luego que envió a Faraón, Génesis 46, versículo 5. De modo que la verdad es que las que envió José fueron del número exacto, que tiene una significación recóndita, pero el número Mabel que envió Faraón
no tiene tal simbolismo numérico. Génesis 46, 29 dice: y José preparó su carroza. Rabí Isaac comenzó un discurso sobre el versículo: y por encima de las cabezas de los seres vivientes, Hayot, había la semejanza de una expansión como el resplandor de un cristal terrible, extendida por encima sobre sus cabezas. Ezequiel 1:22 dijo: se ha explicado ese versículo de la manera siguiente: hay una serie de Hayot, un grupo más elevado que el otro, y hay uno encima de todos que pone a todos los otros en movimiento y les hace transmitir su luz de uno a otro. Esta suprema Hayá tiene varios rastros que irradian a todos los puntos cardinales, 3 a cada lado. Hay además una serie de firmamentos, una encima de otro, y el más elevado domina a todos los otros, los cuales todos dirigen hacia él su mirada. Así la escritura dice: y bajo el firmamento estaban sus alas acordes la una con la otra. Ezequiel 1, versículo 23. Estos gobiernan sobre lo que ha sido puesto a su cargo. Hay 9 Hayot en cada uno de los 4 lados del universo. El número total es 36. Cuando están todas juntas, forman una impresión que simboliza el número 1 en una unidad absoluta. Y cuando están todas dispuestas en torno del trono celestial, se realiza la descripción que da el profeta: y por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, había como la apariencia de una piedra de zafiro, a semejanza de un trono, y sobre la semejanza del trono, una semejanza como la apariencia de un hombre por encima de él. Ezequiel 1, versículo 26. Las figuras en esa carroza culminan en la del hombre, cuando a ella se subordinan las otras figuras, de modo de formar una carroza homogénea. Se puede entonces decir: y José preparó su carroza. José representa al Sadik, al justo, además, y subió para encontrar a su padre Israel a Goshen, tipificando Israel al Adán superior, y Goshen literalmente acercamiento, la unión de los dos. El texto continúa: y se presentó ante él, que simboliza la reflexión de la luz del sol en la luna, con lo cual la luna se ilumina e inunda con luz a todos los moradores del mundo inferior. Mientras la santidad superior permanecía sobre el templo inferior, este templo estaba lleno con un fulgor de luz, y así permaneció en su integridad, pero subsiguientemente la santidad superior fue retirada y el templo fue destruido, respecto de lo cual está escrito: y lloró sobre su cuello un largo rato. Lloró por el templo que hubo de ser destruido, y un largo rato por el último exilio. Cuando Jacob vio que abajo todo estaba completo según la pauta superior, dijo: y ahora déjame morir, tú estás aún con vida, es decir, como tú retuviste el pacto sagrado de él, que es llamado el viviente de toda eternidad. Lo mismo está implicado en la expresión anterior de Jacob: es suficiente, José, mi hijo, todavía vive. Génesis 47, versículo 10 dice: y Jacob bendijo a Faraón. Rabí Yose citó en conexión con esto el versículo: te he comparado, oh amor mío, a un corcel en la carroza de Faraón. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 9. Dijo: obsérvese que hay carrozas de la izquierda que pertenecen al otro lado, y hay carrozas de la derecha que se encuentran bajo la égida de la santidad superior. Las últimas son de vicia, las primeras de severidad. Mientras el santo bendito sea ejecutó justicia sobre los egipcios, cada forma de castigo que él les infligió fue según la pauta de esas carrozas y según la pauta de la del otro lado.
Como ese hado mata y saca las almas de los hombres, así hizo el santo bendito sea, como está dicho. Y el Señor mató todos los primogénitos en el país de Egipto. Éxodo 13, versículo 15. Y así con todos los otros castigos ejecutados sobre los egipcios. Esto es lo que implican las palabras: yo te comparo, oh amor mío. Es decir, yo te hice igual al otro lado en el poder de matar. ¿Y qué dice la Escritura respecto del futuro? ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras carmesís de Bosra? Isaías 63, versículo 1. E Israel moró en el país de Egipto, en el país de Goshen, y ellos obtuvieron allí posesión, y fueron fecundos, y se multiplicaron en extremo, y obtuvieron posesión, es decir, como una posesión permanente, dado que les pertenecía, y fueron fructíferos, y se multiplicaron, seguramente porque fueron aliviados de todo vejamen, y gozaron de las abundancias del mundo. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén.